Gloria al Señor. Entonces, ya listo para oír, vamos a Santiago capítulo 4. Gloria al Señor. El miércoles pasado, la hermana Burrell, que es la maestra, leyó de estos versículos del 3. Y le dije a mi esposa, wow, me está quitando mi mensaje ya la hermana, que voy a predicar el domingo. Gloria al Señor. Y en Santiago capítulo 4, hermanos, vamos a leer lo que la Escritura dice. Hace, no sé, un domingo, 2 domingos que yo expresaba el mensaje del Señor que somos cristianos a veces sancochados, quizás mal hechos, quizás mal enseñados, no sé, mal educados, no sé, pero hermanos, vamos a regresar y el Espíritu Santo nos está llevando a que aprendamos la palabra. La conocemos, pero no la hemos aprendido. Y yo siento en mi espíritu un celo, hermanos, por la obra del Señor. Un celo. Y el viernes dije algo que el Espíritu puso en mi corazón durante la semana. Y es que lo que detiene el avivamiento no son los demonios, ni las potestades, ni los principados. Somos nosotros, porque a nosotros se nos ha dado potestad y autoridad, porque Jesucristo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra por cuanto ir. Entonces la potestad de Cristo Él ha puesto en la iglesia, en cada quien de nosotros, y usted y yo tenemos el poder de reprender demonios, de resistir a Satanás, y es algo que esta iglesia todos debemos de saber. Usted, en el nombre de Cristo Jesús, tiene el poder para hacer eso. Entonces no pueden los demonios controlarnos a nosotros a menos que usted se los permita. No entra en usted a menos de que usted le abra puerta o ventana o no sé qué en su mente o en su corazón. Y es algo que debemos de saber. Y la clave es que como pueblo del Señor tenemos que aprender a humillarnos a Él. Y es lo que siempre ha reclamado. Si mi pueblo se humillare. Y esa es una clave para todos nosotros. Y en Estados Unidos, ¿y por qué mi predicación es para la iglesia en Estados Unidos? Porque es donde está mi ministerio. Es donde Dios nos ha puesto a enseñar y predicar la palabra del Señor. Y es palabra para nosotros. Y ojalá que todos la recibamos como palabra para nosotros. It's for me. Gloria al Señor. Y que todos tenemos necesidad de aplicarla. Hermanos, y mucho del poder que perdemos nosotros como cristianos se debe a nuestra rebeldía en contra de Dios, a hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces Dios nos va a llevar. ¿Qué le dijo a la iglesia en Apocalipsis? Has dejado tu primer amor. Dios nos va a llevar para atrás al lugar donde debemos de estar para empezar de nuevo. Amén. Así que vamos a empezar, así como el ejemplo del alfarero que tomas aquel utensilio de barro, ¿no? El vaso de barro. Y lo empieza a formar. Dios está empezando a formarnos a nosotros, y podemos decir más correctamente, Dios me ha llevado a que entremos a escudriñar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué la Biblia nos exhorta a que hagamos esto o que no lo hagamos? Primeramente, permíteme decirte que como pastor, yo me intereso por tu alma, bastante. Yo no sé si usted se preocupa por su alma, pero este pastor sí. Yo hablaba con Dios precisamente esta semana. Y Dios me decía de decir una palabra a cierta persona. Le dije, Señor, yo ya no quiero hablar. Y me dijo, ¿te interesas por su alma? Le digo, sí me intereso por su alma, pero esa persona no se interesa por la de él. Dice, pues yo me intereso, así que tú vas a hacerlo. Así que usted debe de entender que el propósito del pastor aquí no nunca de regañar, no nunca de rebajar, no nunca, es precisamente hay un interés de proteger el interés de Dios en usted, porque usted fue comprado a un precio demasiado caro que nada en este mundo puede cubrir el valor suyo ante los ojos de Dios. Y por eso Él puso cuidanderos, mandaderos, que les llamó pastores, para cuidar de la grey, para guiar a la grey. Y en esta mañana usted debe de saber que Dios se interesa en su alma, y por el interés que Dios tiene en usted, por la preocupación, entonces Él habla a través de sus pastores la palabra que cada quien debemos de escuchar y de recibir. Ahora, una cosa que
que debo de repetir es que la palabra dice que el reino de los cielos es violento. A veces hay personas que no entienden la violencia. Si alguien se hace violento, lo critican. Es cristiano, debe ser mansito. Miren, hermanos, en los últimos días, y por eso Dios nos está cambiando a todos nosotros. En los últimos días dice que vendría el espíritu de un profeta. ¿Se acuerdan de cuál profeta dijo que iba a venir ese espíritu? De Elías. ¿Se recuerdan? Y ese profeta, el espíritu de Elías se manifestó primeramente en un varón que se llamaba Juan el Bautista. Amén, hermanos. ¿Y cómo vino Juan anunciando el evangelio? Todo mansito. Él fue el que dijo, el reino de los cielos es, y los valientes lo arrebatan. ¿Y qué le decía? Arrepiéntete, generación de víboras. Hermanos, ese es el evangelio de los últimos días. Y estamos impuestos que me traten bien, que me hablen suavecito, don't hurt my feelings, que no me lastimen mis sentimientos porque soy cristiano. Ay, qué malo el pastor, qué mala la pastora. Ese no es el reino de Cristo, mi hermano. El diablo no te trata así. El diablo, ¿y por qué? El diablo, hermanos, él te agarra, él te destruye, él te hace pedazos, él hace lo que él quiere contigo cuando estás bajo la autoridad de él. Cuando venimos a Cristo, ay, no me lastimes porque me voy con Satanás, hermano. Pedro, cuando Cristo le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Si tú también te quieres ir, puedes irte. ¿Qué dijo Pedro? Hey, ¿para dónde voy? Si solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Y no importa qué tan mal me trate el cristiano a mí o la cristiana a mí, yo continuaré fiel a Cristo Jesús, porque Cristo no nos hace nada, aleluya. Entonces, es el espíritu que debemos de entender nosotros, y yo como pastor, es el espíritu que viene a predominar en estos días en la iglesia que se acerca a Dios. Un espíritu fuerte, sí dócil, pero fuerte. Un espíritu que resiste a Satanás. Un espíritu que disciplina a la persona para consagrarse más a Dios. Es el espíritu que va, antes de que Cristo venga, va, hermanos, a tomar influencia sobre la iglesia. Hermanos, y una de las cosas que yo oro, y gracias a todos los guerreros de oración que están orando, porque la única forma de mantenernos nosotros al frente de lo que Dios está haciendo, al margen de lo que Dios está haciendo, a nivel de lo que el Espíritu está haciendo, es que estemos orando. Que usted oren, Señor, a mi pastor, tú dale el mensaje para este día. Puedo predicar mensajes de 1930, 40 y 50, pero esos mensajes ya no son para nosotros, fueron para aquel tiempo. Puedo predicar el mensaje de los 60 y 70 y 80 que era puro amor, amor, amor. God is love, sí, si no me juzguen y yo te juzgo, somos libres en Cristo Jesús, puro amor, hermanos, y se echó a perder la iglesia. Y por eso es que hoy en día, entre los cristianos, hay más divorcios que en el mundo de afuera, la iglesia en general. Entre los cristianos hay más fornicación que en el mundo de afuera. ¿Por qué? Porque hemos predicado amor, 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 y en ese amor pensamos que todo lo podemos hacer y que a Dios no le importa, pero a Dios le importa, por eso que está trayendo el espíritu de Elías, para que entendamos, hermanos, lo que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que Dios toque nuestros corazones, que Dios toque nuestras vidas, toque nuestra mente y toque nuestra espina dorsal para decir yo soy cristiano, ya que de hueso colorado como usted que quiera identificarse, pero que hermanos que podamos entender que Dios está tratando con su iglesia. Ahora, a este punto, vamos a leer el capítulo 4 de Santiago. Y sencillamente, como dijimos, el miércoles estudiamos, en el estudio del miércoles, la hermana Borrell nos trajo un estudio sobre la lengua, cómo es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre sus miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, etcétera, etcétera. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar en el versículo 1 del capítulo 4. Dispense, hermanos, versículo 11, perdón. 4:11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora,
Estas palabras que están escritas en la Biblia, yo le quiero decir que tienen un propósito muy, muy especial. Hablaba yo con un hermano el jueves y le decía, generalmente el pecado entra de a poquito, un pecadito chiquito, después viene otro y otro, porque nos acordamos, hay muchos pecaditos chiquitos que nos tienen atados y amarrados, después viene el grande. Y son las cosas pequeñas, dice que son las zorras pequeñas las que destruyen la viña. Y para esto les debo de decir, porque hay que entender la visión que Dios nos da a nosotros como iglesia. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Si yo tuviera mi opción, si yo quisiera hacer lo que yo quisiera hacer, yo le aseguro que yo estaría en otro lugar haciendo otra cosa. Es más, hace una semana que le decía a mi esposa, estoy listo para dejar. ¿Por qué? Porque a veces la situación es tan difícil, que la carga se hace tan pesada, y por eso es que Dios ha puesto guerreros de oración para que levanten al pastor y que sepa que está en el lugar donde debe de estar, porque Dios así lo ha deseado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios llama al siervo, al pastor, como usted quiera llamar, profeta, ministro, y le da una visión. Una visión. Y esa visión la persona tiene que captarla con todo lo que es. Tiene que captarla con todo lo que es. Con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su emoción, con todas sus finanzas. Y nosotros hemos platicado que cuando, hermanos, entramos aquí al INSI, no teníamos dinero. Es más, cuando compramos este edificio, mi esposa y yo decidimos, si tenemos que vender la casa y movernos aquí a vivir aquí, estamos dispuestos a venir a vivir aquí, porque era la visión que Dios había puesto en nosotros. Y si Él había de estar con nosotros, Él de una forma u otra iba a proveer. Y gracias a Dios, porque nos ha dado más que el templo, sino que nos ha dado el privilegio de embellecerlo para su honra y para su gloria. Aleluya. Ahora, cuando Dios pone esa visión sobre un siervo, una sierva, Dios también levanta a otras personas para ir a sostener y mantener esa visión. Cada líder que se lanza en un proyecto, Dios le da personas capacitadas. Y por eso yo siento un celo por cada persona. Y hermanos, por cada persona que Dios te ha puesto en un lugar, no lo dejes, no lo descuides, porque a ti te ha escogido para ser parte de este ministerio. Y entonces tú te sientes o eres parte de una familia que Dios ha establecido para hacer algo aquí, para hacer el propósito, cumplir el propósito de Dios para el ministerio que Dios ha puesto aquí en la Puerta Abierta y en cualquier otra iglesia. Así que nosotros estamos todos unidos por el Espíritu Santo. Y si usted ha oído que en el matrimonio dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, hermano, nosotros somos unidos por un Espíritu Santo. ¿Okay? Que aunque a usted no me caiga bien, yo tengo que amarle. Yo tengo que trabajar con usted. No importa lo que usted me haga, yo tengo que continuar trabajando, porque nuestro propósito no es hacer lo que yo quiero o lo que se sienta bien en mí o lo que sea agradable para mí, pero lo que Dios quiere de cada quien de nosotros. Y tenemos que sufrirlo. El profeta Jeremías es un ejemplo. Él decía, he querido dejar de hablar tu palabra, porque la gente lo trataba bien mal. Hermanos, entonces, pero dice, pero no pude sufrirlo, porque hay un ardor dentro del cristiano, del creyente. Y por eso Moisés decía, él quisiera que todo el pueblo tuviera el espíritu que estaba sobre él, para que todos sintieran lo mismo. Y el pastor de igual manera, ojalá que todo el pueblo, Señor, reciba ese espíritu, esa visión, para que venga lo que venga. Hermanos, por eso es yo quiero ser sincero y verdadero con ustedes. Muchas obras se han levantado y han fracasado. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios. Si yo hubiera dicho, yo quiero ser pastor, yo quiero ser ministro y voy a probar que yo puedo, quizás hubiera levantado, pero al rato se hubiera deshecho. Pero como Dios nos tiene y Dios tiene un propósito, a pesar de nosotros, hermanos, a pesar de mí y a pesar de usted, Dios nos ha escogido para hacer su obra aquí en la tierra. Entonces, sin embargo, cuando venimos a esa visión, a ese ministerio, con ese propósito, es el Espíritu Santo que te ha traído. Y desde el principio yo le dije, Señor, manda gente, manda pueblo que crea en lo que tú has puesto en este lugar.
que puedan respaldar, Señor, el ministerio que tú me has dado. Porque, hermanos, yo le confieso a usted, como cualquier otro siervo, que, hermanos, somos incompetentes para atender al llamado que Dios nos ha dado. Pero por eso es que Dios también junta, por eso le dijo a Moisés, tú tienes un hermano que te va a ayudar. Y Dios le puso no solamente a Aarón, pero le puso a Josué, le puso a Ur y diferentes personas que Dios dotó para que ayudaran al siervo a llevar a cabo el ministerio de alcanzar muchas almas. Y nosotros estamos puestos aquí para alcanzar muchas almas y presentarle mucho fruto a nuestro Señor que está en los cielos. Pero entonces estamos pasando por un tiempo de preparación, un tiempo de transición. Dios nos ha dado mucho en esta iglesia. Hermanos, estoy sumamente agradecido por todo lo que Dios nos ha dado. En todas las facetas de la vida, hermanos, en finanzas, en espíritu, en dones, en ministerios. Tenemos, hermanos, pero a veces los tenemos escondidos. ¿Y por qué están escondidos? ¿O por qué están atados? ¿O por qué no se desarrollan? Es lo que vamos a hablar. Cosas pequeñas que estorban. Hermanos, yo a veces me frustro con la maquinaria electrónica. El otro día estaba la hermana con el teléfono y tenía una conexión mala. Fui y agarré un líquido, le eché líquido y ya se limpió. Pero a veces la computadora también de un componente a otro, hay una mala conexión y andamos con las conexiones quitando, enchufando y desenchufando y echando el aceite y echando cosa. Y por eso a veces yo siento compasión por el hermano Acevedo, que a veces los alambres trabajan y a veces no trabajan. Y dejarla aquí, dejarla allá, ya es un ruido por acá, es un ruido por allá, hermanos, porque hay muchas cositas y son cositas pequeñitas. Yo me recuerdo en una ocasión que veníamos bajando de la montaña de Los Ángeles para acá, y el carrito que traíamos caminaba a veces y a veces no caminaba, y cuando era cuesta abajo nos íbamos a cuesta abajo. Y después nos parábamos, hermano Gama, y lo miraba el motor como si supiera mucho, a ver si con la mirada se componía, ¿ok? Y después cerraba otra vez el hood y seguía igual. Llegamos al final abajo y encontramos una gasolinera. Y entonces dije a mi esposa, entonces caminaba y después se paraba. Y así llegamos después de muchas horas. Entonces llegué y estaba un joven ahí. Y dice, ¿sabes qué? Dice, yo no puedo componer tu carro, dice. No estoy autorizado, porque si algo le pasa, después yo soy responsable y mi patrón no me autoriza a mí para que yo trabaje en un auto. Pero ¿sabes qué? Te voy a prestar un desarmador, dice. Dice, ¿ves ese tornito ahí? Digo, sí, apriétalo. ¿Ok? Entonces agarré el desarmador y lo apreté. Era cuando había condensers afuera de los distribuidores. Y lo que llaman que es condenser. Y ese tornillo andaba flojo. Entonces no hacía contacto bien y nomás lo apreté y vámonos. ¿Quién iba a pensar que un tornillito iba a estorbar tanto? Y frustrados y cómo vamos a llegar, llegaremos o no llegaremos. Y así también en la iglesia en ocasiones. Son cositas pequeñitas que no permiten que camine correctamente el fluir del Espíritu Santo. Arabashanda. Y Dios quiere venir y echarnos esos limpiadores del Espíritu Santo para que las ruedas puedan caminar potentemente y fluir. Gloria al Señor. Porque a veces, y no sé, porque hay días que viajamos y vemos muchos carros por el camino. Y lo que yo digo, qué bueno que no soy yo. Okay, pero hubo años que seguido nos quedábamos en el camino cuando teníamos unos carritos bien viejitos nosotros, que antes caminaban, hermanos. Los comprábamos por $200, $300. Okay, despintados, los asientos rotos y todo eso, pero hermanos, a veces me dejaban, muchas veces me dejaban, pero hermanos, es lo que acontece. Pero nosotros somos una iglesia que en Dios ha dado de lo mejor. Gloria al Señor. Y qué mal se ve cuando está un BMW que no caminó, o un Mercedes-Benz, de los mejores carros y no puede caminar. Y qué triste es para una iglesia que tiene tanto dote que no hagamos lo que tenemos que hacer. Aleluya. Ahora, como cristianos acontece que a veces nos traemos cosas. Uno está en su casa. Usted tiene cosas en su casa que usted no necesita. Yo le aseguro, yo le garantizo, en mi casa también hay cosas que ahí están porque no las quiero tirar. Están ocupando lugar, pero no me sirven. A veces hay gente que hasta carros tienen. Ya están nomás, un día lo compongo, un día. Y sabe que la gente se muere y ese día nunca llegó.
Bueno, en la vida cristiana también nosotros a veces tenemos cositas en nuestra vida, cosas quebradas, cosas que nos sirven, cosas que nos estorban, pero no queremos deshacernos de ellas. En esta mañana Dios nos dice que es tiempo de empezar a limpiar nuestras vidas. Gloria al Señor. Y todo depende si usted y yo creemos la palabra o no. Y yo creo que Dios más y más nos va a probar si es que creemos la palabra. ¿La palabra se cree o no se cree? ¿La recibe o no la recibe? ¿La rechaza? Ahora, aquí hay unos anuncios, letreros que dicen exit. Exit. Ese es, en español se dice ¿cómo? Salida, salida. ¿Por qué nos requiere la ley que pongamos esos letreros ahí? Por si acaso hay una emergencia, como un incendio. En las escuelas tienen una alarma que suena y todas las escuelas sabemos que si suena esa alarma debemos de salirnos. ¿Okay? Ahora, una cosa acontece, ¿usted cree o no cree? Supongamos que alguien nos dice incendio, lumbre. Usted puede creer o no creer. Ahora, si usted cree, va a buscar una de las puertas abiertas, porque aquí se llama la puerta abierta, y se va a salir para proteger su persona. Pero si usted no va a creer, se va a quedar y se va a quemar. La palabra de Dios es la misma cosa. Si usted cree la palabra, usted va a buscar la forma de actuar, accionar. Por eso dice que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Entonces, si no obedecemos la palabra, va a haber consecuencias en nuestra vida. Va a haber consecuencias en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, pero en la vida de otras personas. En el capítulo 2, capítulo 2, ahí en donde estamos. Está hablando ahí de la fe. El 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, ir en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Continúa, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y entonces aquí está hablando de la salvación, de la salvación. La salvación en sí misma produce obras. Y siempre predicamos y enseñamos que hacemos las obras porque somos salvos, no para ser salvos. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Las obras es un producto de la fe. Nosotros aquí en la Asamblea de Dios decimos, cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, hay una manifestación exterior que se le dice hablar en lenguas. Es una manifestación exterior de lo que está aconteciendo. Entonces, cuando la persona es salva, hay una manifestación exterior de la salvación. Y le podemos llamar fruto, le podemos llamar obras, pero siempre hay una manifestación exterior. Amén, hermanos. Porque no puedo ver yo el corazón de nadie, ni usted el mío, gracias a Dios. Que yo no puedo ver su corazón. Entonces, Dios nos pide que nosotros manifestamos esa salvación de nosotros a través de las obras que nosotros hacemos. Ahora, hay gente que dice yo tengo fe, pero dice que la fe sin obras es muerta. Y esa fe sin obras en esta mañana usted la va a arrojar para afuera de su casa, de su ser. Porque esa fe a usted no le sirve para nada, no trabaja. Es como el carro que está ahí abandonado, que no corre. Es como la aspiradora que está en su casa, que no sirve, ahí la tiene nomás guardada. Es tiempo de tirarla. Si es aspiradora, pero no le sirve para nada. Y esa fe que usted tiene es fe, pero no le sirve. Es más, dice Santiago que esta clase de fe es la misma fe que tienen los demonios.
Tu salvación es la misma salvación que tienen los demonios. Porque dice, versículo 19, tú crees que Dios es uno. That's good. Bien haces. ¿Sí? Pero si también los demonios creen, y ellos siquiera tiemblan. ¿Entendemos, hermanos? Está clara la palabra, ¿verdad? Entonces, mi salvación se va a manifestar, hermanos, porque Dios no nos salvó. Y lo hemos dicho en muchas maneras, en otros tiempos, para que nomás estemos sentados, sin hacer nada. Esa es una fe muerta. Es una fe de demonio. ¿Me explico? Si entendemos lo que dice la Biblia. Tú crees que hay un Dios, qué bien, pero también los demonios. El demonio no tiene ningún efecto. Ellos, como digo, tiemblan. Pero tu fe es igual a la fe de los demonios, que ellos creen que hay un Dios. Entonces la salvación nos lleva a nosotros a ser activos en la casa del Señor con buenas obras. Entonces la salvación se manifiesta a través de yo asistir a la iglesia. Es una manifestación de la salvación. Por eso hay preocupación en el pastor cuando la gente empieza a fallar, porque está manifestando salvación negativa. Por eso es que ofrendamos y diezmamos, porque es parte de nuestra salvación. Si el Espíritu Santo vino y hizo nosotros una nueva criatura, entonces las cosas viejas hay que dejarlas allá o tirarlas allá en el pasado. Ya llévelas al dompe o al yonque, porque ya usted no las necesita. Usted ahora va a hacer cosas nuevas porque ahora usted es una persona que ha sido salva, pero esa salvación tiene que ser a causa de una fe verdadera. Le lleva a buscar las cosas de Dios en su vida y ser activo dentro de la casa del Señor. Es decir, toda persona salva hermanos, empieza a actuar, moverse, hablar como una persona salva. Ahora, hay una iglesia, hay muchas iglesias, y es algo que yo no entendía por mucho tiempo, porque es más, nosotros fuimos a una ordenación de un pastor que nos dijo que había ganado ya de cuántos miles de personas para Cristo Jesús. Pero su iglesia era bien pequeñita, más pequeñita que la nuestra. Y ellos llevan cuenta, porque van a la calle y dice, ¿aceptas a Cristo? Sí, ok, lo ponen el nombre, uno salvo. ¿Vas con otro acepta? Sí, y le pone, pero no todos realmente son salvos, porque no tienen la fe viva. Si creen en Cristo, si creen en Dios, pero no hay un acontecimiento en sus corazones. Aún en el altar en nuestras iglesias a veces está lleno de personas. Oh sí, yo voy a hacer, yo voy a ir, lo que el pastor diga, lo que, etcétera, etcétera. Pero después llega el momento cuando esa fe, por cositas pequeñitas que usa Satanás, la empieza a matar, la empieza a aplacar, la empieza a destruir y se convierte en una fe muerta. Ahora, dice aquí, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, está diciendo que tanto la fe y las obras tienen que ir juntas las dos. Ahora, voy a llegar, hermanos, al versículo 11 donde dice no murmuréis, pero yo quiero establecer el por qué nos dice la Biblia eso. Porque dicen, no murmuréis, no matéis, no hagáis esto. Y es todo lo que sabemos. Porque nosotros vamos a ser personas de la palabra, hermanos. Por eso Cristo dice escudriñar las escrituras. Me lamento que hay personas aquí que no leen la Biblia en toda la semana. Es una fe muerta. Personas que no oran. Una fe muerta. Ya no va a entrar ayuno y lo demás. Con eso es suficiente para activar tu fe.
porque eso nos lleva a nosotros a darnos fortaleza para vivir la vida cristiana. El pastor estaba aconsejando a un miembro y dice, ¿sabes qué? Yo amo a mi familia, yo amo a mi iglesia, yo amo mi trabajo. Y dice, pero a veces me siento como que lo quiero dejar todo. I wanna run away. Yo más quiero ir y le pregunto, ¿y por qué no huyes? Porque yo amo a Cristo. Y tengo que sujetarme a Cristo. Entonces el cristiano, a veces hay muchos sentires en nosotros que nos dicen, vete para acá, vete para allá. No vayas ya a la iglesia, ya no hagas aquello. Pero porque somos cristianos y tenemos esa fe en Cristo, tenemos que saber que Cristo va a honrar esa fe. Estaba predicando un mensaje, ¿cuándo fue? El viernes, ¿no? De las dos viudas, y quizás usted lo escuche por televisión. La viuda de Elías, que Dios manda a Elías a Sarepta, dice, ahí tengo una viuda que yo le he ordenado que te sostenga, que te dé sustento. Y va el profeta con esta mujer que ya le quedaba el último bocado de pan. Y el profeta va y le pide agua primero, pero después le pide, dame también de comer. Y la señora dice, oh no, ya nos queda lo último y es para mi hijo y para mí. Entonces el profeta le dice, ¿sabes qué? Dame a mí primero, y Dios dice que nunca te va a faltar en tu tinaja ni el aceite ni la harina. Y ella obedece. Y Dios provee. Es una fe activa en el siervo de Dios. Y después en Marcos parece que está la otra viuda que Cristo menciona que dio 2 blancas en la ofrenda. Yo quiero que entendamos, o Dios quiere que entendamos, que Dios honra tu fe. No la gente que está alrededor de ti, tu fe. Por eso Cristo decía, tu fe te ha salvado. Tu fe. Esta mujer, cuando habla Jesucristo de esta viuda que da 2 blancas, antes de eso habla, hermanos, de cómo los sacerdotes son corruptos, cómo ponen cargas sobre la gente que no pueden llevar. Habla del sistema religioso que está todo trastornado. Y esta viuda va con sus 2 moneditas y las pone en el ofrendario de esa gente. Quizás alguien más le hubiera dicho, ¿sabes qué? No pongas ofrenda ahí en esa iglesia. Mira al sacerdote, mira a los levitas, mira a los escribas, mira cómo hacen oraciones largas y todo eso. Pero ni Cristo le prohibió que echara la ofrenda a esa mujer ahí. Aunque la estaba echando a un gobierno religioso corrupto, no era tanto el gobierno corrupto en quien Dios iba a basar. Dios se iba a basar en la fe de esa viuda. Y tenemos que aprender esto, hermanos. Muchas veces nosotros hacemos nuestra propia Biblia y escribimos los evangelios según nosotros, interpretamos según nosotros. Por eso este mismo escritor dice aquí, no nos hagáis muchos maestros. Porque hay muchos dando consejos contrarios a la palabra del Señor. Pero Cristo llamó a los apóstoles y les dijo, vengan a ver lo que esta mujer ha hecho. No dijo, hizo mal porque están corruptos los sacerdotes. No dijo, esa viejita, pobre de ella, está malgastando su dinero. No, Él la elogió. Hermanos, Dios honra nuestra fe en su palabra. Si usted diezma, usted está cumpliendo con Dios. Si el pastor o ministro de la iglesia malgasta ese diezmo, ellos darán cuenta, no usted. Pero si usted detiene ese diezmo y esa ofrenda, entonces usted dará cuenta a Dios. Y usted está perdiendo la bendición. Y es algo que debemos de entender de la palabra. Y el pueblo en Estados Unidos hemos aprendido a ser caprichudos porque vivimos una democracia que nosotros queremos controlar todo. Si no nos gusta el presidente, no votamos por él. Si no nos gusta el pastor, y muchos pastores los han echado fuera porque no le dan ni sostén ni diezmo. Tienen el diezmo mejor para que aprenda ese pastor. No le toca a usted enseñar al pastor. Hay un pastor de pastores. ¿Sí sabe eso? Que hay un pastor de pastores. Él se encarga de sus pastores. A usted le toca ser una ovejita, no un chivo. La ovejita se somete, la ovejita es obediente, la ovejita se alimenta, el chivo se come de todo. Y por eso muchas veces, bueno, ese es otro sermón después. Amén, hermanos. Entonces la salvación, o más bien la fe con obras van juntas. Es como respirar. Respiramos, inhalamos y después
exhalamos, lo echamos fuera del aire. Y así es fe con obras para poder vivir una fe efectiva. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, vamos a entrar a lo que es la comunicación, lo que es las palabras. Y como estudiamos el miércoles, que la lengua es tremenda. Es el órgano más pequeño, pero tiene la capacidad más grande de hacer daño. Ahora, ¿cómo se sentiría usted, hermanos? Y que si alguien les pusiera un micrófono quizás en su garganta y escuchara todo lo que usted dice, todo, en su recámara, donde anda, cuando todo lo que habla. ¿Se sentiría bien que alguien les escuchara todo? No. Pero ¿sabe qué? Que hay una grabadora en el cielo que está grabando todo lo que usted dice. Porque somos nosotros, cuando venimos a Cristo, somos mayordomos. Amén, hermanos. Ya lo que yo soy y lo que yo tengo no me pertenece a mí. Y a veces nosotros nos adueñamos. Muchas veces hablan más de los tesoreros, y a mí me va a caer. Dijo una hermana que tenía preocupación. A veces criticamos a los tesoreros de iglesias porque se adueñan del dinero. Y le piden un cheque. No. Y no puede uno sacar nada del tesorero para los gastos de la iglesia. Pero en realidad no le pertenece al tesorero el dinero, es del Señor y es de la iglesia. Y muchas veces con Dios hacemos lo mismo. ¿Sabes qué, Dios? Este es mi cuerpo. Estos son mis ojos. Esta es mi lengua. Yo bien digo lo que a mí me da gana. No, hermanos. Somos mayordomos de aquello que tenemos. Todo lo que somos le pertenece a Dios. Nuestros oídos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestros ojos, todo. Vamos a Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 12. Estamos todos despiertos, hermanos. Estamos aprendiendo. Gloria al Señor. 12:37. Bueno, 36 y 37. Gloria al Señor. Dice, y si su Biblia tiene letras en rojo, estas están en rojo. Amén, hermanos. Dice, mas yo os digo, ¿quién dice? Cristo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, las mujeres también, de ella darán cuenta en el día del... Daremos cuenta de todo lo que hablamos. Y si tenemos que dar cuenta, quiere decir que hay un récord allá en el cielo de las palabras nuestras. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y dice el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, queremos establecer la importancia de nuestras palabras, de nuestra lengua, y todos lo sabemos. Hemos estudiado aquí mucho sobre comunicación, mucho sobre el poder de la palabra. En su boca usted tiene vida o muerte. Y debemos de ser conscientes. Lo único que estoy haciendo yo en esta mañana es hacernos conscientes de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Así que en nosotros, en el capítulo 3, verso 5, gloria al Señor, aleluya. Santiago, estamos en Santiago 3:5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y después dice el versículo 10, de una boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser. A veces nos sorprendemos nosotros de que hay personas cristianas que todavía tienen sus maldiciones, que se trajeron del mundo y ellas tienen en su casa. Y las usan y las dicen. Y no solamente estamos hablando de la maldición, pero ahorita entramos a otro aspecto de la lengua. Por lo pronto, debemos de saber que daremos cuenta de lo que decimos nosotros. Les dije yo hace un tiempo, les he dicho, tengo algunos meses de vez en cuando diciendo sobre la mentira, hermanos. Es muy importante que tengamos cuidado de la mentira, porque pensamos que estos pecaditos no nos afectan a nosotros, pero esos pecaditos son totalmente contrarios a la palabra del Señor. Ahora, después habla, hermanos, de la sabiduría
la hermana tocó sobre esto. Y dice el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ve aquí, para ser sabio y entendido, primeramente tiene que mostrar la buena conducta, que está hablando de las obras, hermanos. Amén. La buena conducta que debemos de tener nosotros, su disciplina, su desarrollo cristiano, su madurez cristiana. Pero dice, esto se hace en sabia mansedumbre. Vez tras vez, cada característica de nosotros como cristianos tiene que ser con humildad, mansedumbre. Yo no sé si usted ha montado una bestia bronca, un caballo bronco. Yo no, ni me atrevo a hacerlo. No está manso, me va a golpear. También un cristiano que no es manso va a golpear a otra persona y a Dios. Entonces, la sabiduría en mí y en usted tiene que ir acompañado con buena conducta, pero también con mansedumbre, la humildad. Gloria al Señor. Ahora, veamos en el versículo 14. Habla de dos sabidurías: la sabiduría de Dios de lo alto y la sabiduría del mundo. Escúcheme por favor, hermano. Escúcheme el versículo 14. Esta es la sabiduría del mundo. Y qué bueno que Dios siempre en la Biblia nos da un contraste para comparar una de la otra, para que usted y yo podamos distinguir claramente si el espíritu que tenemos es de Dios o no es de Dios. Y el versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos, no solamente celos, pero amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjese lo que está diciendo Santiago a la iglesia, a nosotros. Y muchas veces pensamos, está bien tener celos, está bien tener coraje, está bien tener estas cosas, pero ahí dice que hay perturbación y toda obra perversa, porque esa persona está recibiendo sabiduría del mundo y no del cielo. Me preocupa cuando hermanos reciben consejos del mundo que nos llevan a despreciar al hermano, a despreciar a la hermana. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, podemos ver ahí los dos tipos de sabiduría cuando hablamos nosotros. Y tengo que ser sabio lo que yo hablo o lo que yo digo. Y por eso es que llegamos nosotros al capítulo 4, donde habla, hermanos, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Esas palabras habla de dos cosas muy únicas: la murmuración, o murmuración, hablar mal de otra persona, y habla de juzgar. Ahora, ¿por qué la murmuración no es buena? Porque no estamos autorizados nosotros por Dios de hablar mal de nadie. Por eso dice la palabra enfáticamente: no murmuréis los unos de los otros. No nos autoriza jamás la Biblia de hablar mal el uno del otro. No te da autoridad de hablar mal del otro cuando tú no sabes lo que estás hablando. Muchas veces, hermanos, corre una historia y llega otro y llega otro. Hay un juego que se juega entre la juventud,
Bueno, se jugaba antes cuando yo era, y tiene dos nombres, uno le llaman post office y otro le llaman gossip, donde se pone una fila de personas y la primera persona le chista a la otra un mensaje y se va pasando de uno a otro, y cuando llega al último ya es un mensaje totalmente diferente. Y ese es como corren a veces los cuentos, y nosotros lo repetimos. Lo escuché, lo repetimos. No tenemos ningún derecho nosotros como cristianos, hermanos, de hacer eso, de repetir algo que hemos escuchado que no sabemos la verdad. Yo recibí una carta hace poco de una persona que decía: yo te perdono por todas las mentiras que tú has hablado de mí. Bueno, hermana Reina y a mí. Y cuando yo leí, digo, bueno, yo perdono a todas las personas que le dijeron a esta persona que yo dije mentiras de ellos. Pero ella se creyó, era una dama, se creyó lo que alguien aquí, y esa fuente fue de aquí, de la Puerta Abierta, hermano. Yo no hablo con nadie más por fuera de la iglesia, que aquí con algunas personas a veces les confío algunas cosas, pero dice la Escritura, dice T.D. Jakes, que debe haber un Judas en cada iglesia para que guarde al pastor alerta. Así que, y es más, las personas que hablan con una persona, las conozco yo. Hay dos fuentes para esa persona. Pero entonces, hermanos, a veces aceptamos y creemos lo que se nos dice y lo repetimos otra vez. Es más, no tenemos derecho a hablar de otra persona cuando sabemos que la persona está mal. ¿Y qué es la verdad? No nos autoriza la Biblia. Entonces, hermano Reina, ¿qué debemos de hacer? Bueno, hermanos, la murmuración y la crítica, en primer lugar, destruye. Destruye. Ese es el trabajo de Satanás, no de nosotros. Nosotros estamos para edificar, para levantar. Hermanos, y Satanás usa estas pequeñeces que pensamos que no son pecado para destruir. La crítica y murmuración destruye a personas, destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye. Y por eso es que tenemos que buscar la sabiduría de lo alto. Señor, dame sabiduría para hablar solamente aquello que va a beneficiar y ayudar. Ahora, ¿qué hacemos de la situación? En primer lugar, si tú ves, si la persona te hizo mal a ti, dice la Biblia que tú vayas con esa persona y hables cuentas con él. Voy a repetir algo muy importante, hermanos, que lo he dicho muchas veces. Lo que hacemos muchas veces es que hablamos con todo mundo, pero no hablamos con la persona que nos ofendió. Y ese es pecado que destruye a la iglesia. Y debemos de arrepentirnos, hermanos. Por eso es que Cristo nos ordena. Ahora, entienda esto. A veces quizás no entendemos la palabra orden. Como dije, estamos en una democracia donde no tenemos que hacerle caso a nadie. Pero nosotros en la iglesia no estamos bajo una democracia, estamos bajo una teocracia. Es decir, que Dios es el Señor y Rey de nuestras vidas y de la iglesia, hermanos. Yo no estoy libre para vivir como vive el mundo de afuera. Yo no soy libre para vivir según el consejo de la psicología o la sociología. Si Dios me ha llamado a mí y te ha llamado a ti, estamos sujetos a Él. Y somos mayordomos de Él. Entonces, si alguien ha hecho mal, algo en contra de mí, yo debo ir con esa persona y arreglar cuentas o para siempre cerrar mi lengua. Porque la lengua es capaz de encender grandes bosques. Y ojalá que venga el Espíritu Santo con el agua y pague los bosques que la lengua se han encendido. Segundo, si acaso la persona ha hecho mal y tú sabes que ha hecho mal, te toca a ti ir a hablar con la persona. Hermano, hermana, quisiera hablar con usted en el nombre del Señor. Quisiera aconsejarle. Quisiera leerle la escritura, pero siempre con amor. Lo que a veces me puede es que personas van a veces con una actitud déspota, agresiva. Estás en pecado.
eres un pecador. No, hermanos, siempre el ministerio se hace con amor. Por eso dice el apóstol Pablo, si tengo lengua, si doy todo lo que tengo y hago toda clase de buenas obras, pero no tengo amor, no soy nada. Tienes que ir con la persona porque le amas. Aunque te haya hecho mal, aunque haya hecho mal. Tercero, si acaso no tienes esa confianza con la persona o no debes escuchar, debes llorar por esa persona. Estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Amén. Y que en esta mañana venga el Espíritu Santo a quitar esas cosas viejas que no son de la iglesia, no son de un cristiano. Que Dios nos despoje de estas cosas. Hablar mal de otra persona. Ahora también la crítica. De igual manera. Tiene el mismo efecto. De juzgar y de hablar mal de la persona. También arruina vidas, testimonios. Y hermanos, más que todo, afecta a los débiles. Tengan cuidado con los niños en Cristo Jesús, hermanos. No critiquen al pastor delante de ellos. En el nombre del Señor les imploro. No. Dice Cristo que el que hace caer a un pequeñito mejor se cuelgue una piedra de molino en su cuello y se lance al mar. Ahora, la crítica es fácil de dar. Y muchas veces personas están haciendo trabajo en la iglesia que alguien más no quiere hacerlo y no lo hacen bien. No lo critique. Está haciendo lo mejor que puede hacer. Si usted no lo hace, déjelo en paz. Bendígalo, Señor, bendice a ese hermano, porque nadie lo está haciendo. Y lo que pasa en ocasiones cuando uno pone a una persona y no lo hace, el pastor tiene que poner a otra persona. Y no digan, ella no debe estar ahí, él no debe estar ahí. Crítica que daña, que al débil lo va a hacer caer. Y hermanos, si el Espíritu Santo desea, quiere, es más, ordena. Y se me pasó eso de que no entendemos la palabra orden nosotros. Sí, Dios me ordena, pero yo hago lo que yo quiero porque yo ando solo. Estamos bajo la influencia mundial del mundo cuando hacemos de esta manera. Porque Dios está listo para hacer cosas grandes, pero esas cosas pequeñitas nos estorban para que el Espíritu Santo venga a nosotros. A mí Dios me ha enviado a predicar, no a criticar. Y a usted tampoco. A dar el mensaje. Y es lo que pasa cuando estamos perezosos, que no hacemos nada, nos ponemos a criticar. ¿Quién está criticando? El que no está trabajando. Porque está trabajando, está sudando. Ay, ¿cómo le hago aquí? Ya no puedo con esto. Y tú, mira. Lo puso chueco, lo puso al revés. Bueno, algo se está haciendo para la obra del Señor. Y Dios es glorificado. Lo que debemos hacer es unirnos a esa persona que está trabajando. Hermano, yo te voy a ayudar. Yo voy a trabajar contigo. De otra forma estamos destruyendo. Y la crítica siempre la hablamos a otra persona. Mira al hermano, la persona ni se había fijado. Pero ahora hemos puesto atención a otras personas para que también entren a esa crítica destructiva. La crítica no es de Dios, no es de lo alto, es la crítica es de la tierra, del mundo. Causa división y entristece al Espíritu Santo, porque usted y yo ya somos cristianos maduros y es tiempo de madurar. Let's grow up. En 1 Timoteo 5,
15. Tengo que tocar estos puntos, hermanos. Es parte de la comunicación y usted debe ser un comunicador de primera para la honra y gloria del Señor. Y debemos estar conscientes de lo que debemos de hablar o no hablar. (19, 5:19). Amén, hermanos. Dice, contra un anciano no admites acusación sino con 2 o 3 testigos. Está hablando del anciano, está hablando del pastor. Y esto lo inserto aquí nomás porque es importante para nosotros. Una de las cosas más graves que alguien puede hacer es hablar en contra o levantar acusación contra un pastor, a menos que haya testigos oculares. Le dice Pablo a Timoteo, no lo permitas. Y voy a terminar con la última cosa que la lengua hace, y eso es mentir. Hablar mal de personas, criticar y mentir. Son cosas que los cristianos nos hemos acostumbrado a hacer. Y regreso a la palabra orden. Una orden es un mandamiento. A muchos nos gusta el versículo Josué 1:9. Mira que es una orden. It is an order. Pero muchos lo obedecemos si queremos y si no, no. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermanos. Que preferimos el gobierno democrático que el gobierno teocrático que nos corresponde a nosotros. Y en primer lugar, la mentira procede totalmente y únicamente de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Amén. Es abominación a Jehová la mentira. Y la mentira es carnal. En muchas ocasiones, hermanos, usamos la mentira para cubrir, para engañar, para hacer estas cosas. Y a veces nos juntamos, vamos a hacer esta mentira, vamos a decir esta mentira. Hermanos, no es de Dios. No nos dejemos influir por el enemigo tanto, porque son estas cositas pequeñas que nos van a destruir y van a evitar de que Dios en su Espíritu Santo venga a dar el elevamiento que necesitamos. No tiene que decir nada. Si no quiere decir la verdad, mejor no hable, pero no tiene que mentir tampoco. Y es algo que el Espíritu Santo ha puesto sobre mí hace algunos 2 años, que lo he mencionado, la mentira, hermanos. No mintamos, hermanos, no mintamos. Es algo que trastorna, hermanos, el plan de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. Así que entendemos por qué la murmuración Dios la prohíbe, porque daña, porque peca, porque destruye, porque mata, porque debilita, que es el trabajo de Satanás. Y usted y yo no somos agentes de Satanás. Yo pediría, hermanos, en el nombre del Señor, que todos nosotros nos arrepintamos si estamos practicando estas cosas. Que pensamos que estamos tan bien con Dios, pero que aún nos juntamos con alguien para unirnos en mentir. Y le mentimos a alguien como si fuera nada. Le mentimos a otro cristiano, le mentimos al pastor. Es algo que Dios, hermanos, no se agrada de ello. Así que en esta mañana, y yo sé que esto es del Espíritu Santo, no hay duda en mi ser. Fue confirmado el miércoles por la enseñanza que se nos trajo. Y no se pongan tristes, mis hermanos. Yo sé que nos gusta el mensaje de avivamiento, de salto y grito, pero este es importante. No podemos saltar y brincar si no tenemos esto básico en nuestras vidas, hermano. Tenemos que sacar todo aquello que nos estorba a todos nosotros, y Dios está obrando en nosotros. Que nos arrepintamos delante de Dios. Espíritu Santo, tú haz la obra en cada quien de nosotros, Señor. Santifica nuestras vidas, Padre Santo. A veces nos portamos no con obras de salvación, sino con obras de Satanás, Señor, y perdónanos. Porque la salvación demanda en nosotros obras
Porque si no, nuestra fe es muerta. It is a dead faith. Es fe de demonios que no tiene, Padre Santo, ningún negocio. Y en esta mañana, esa fe muerta, que salga para afuera. Que podamos creer tu palabra y podamos aceptarla y podamos vivirla. Permítenos y edúcanos y disciplínanos en no murmurar, Señor, en no criticar y en no mentir, Señor. Es el mensaje que tú tienes para nosotros. Es el mensaje que deposito a tu pueblo que tú has comprado con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, tú glorifícate en cada quien de nosotros. Aleluya. Yo le recomiendo, si usted le ha mentido a alguien, arrepiéntase y pídale perdón. No tiene que decirle qué mentira le dijo si no quiere pedir, te mentí, perdóname. Te lastimé, perdóname. Critiqué a los pastores, perdóname. Critiqué a la iglesia, critiqué a los líderes, perdóname. Porque es la única forma que podemos recibir el perdón. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón para que nuestro pecado sea perdonado. Hermanos, Dios les ama tanto. Y yo también. Y este pastor, como Dios, se interesa por el bienestar de su alma, que desea que prospere todo usted, en su alma, en su espíritu y en su mente y en sus finanzas. Hermanos, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Hagamos nuestra parte en sujetarnos a Él y someternos a Él. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor.